Una guerra que nos separa, tres historias que nos unen. Hola, soy Matthew Jornejo Villanueva, estudiante internacional del Colegio Lord Byron en Lima, Perú. Y hoy presentaré una breve disertación basada en testimonios históricos acerca de las tres diferentes versiones del origen y el final, o las causas y las consecuencias, de la Guerra del Pacífico. Conflicto que envolvió a Perú, Chile y Bolivia en el siglo XIX. Esta disertación contará con un resumen de los contenidos y con una reflexión al final de este video. Y por supuesto, todas las fuentes empleadas estarán a la entera disposición del público. Comencemos. Testimonio número 1. Según el Perú. Cabe destacar que este testimonio fue extraído del libro de los historiadores peruanos Marco Cueto y Carlos Contreras, Historia del Perú Contemporáneo. Según los testimonios peruanos, la causa principal que desencadenó la Guerra del Pacífico fue el deseo de los chilenos por acceder a los beneficios que el descubrimiento del guano y el salitre, así como la plata, en Atacama y Tarapacá, les brindaban en ese entonces. Por lo que el país sureño recurrió al reclamo de problemas territoriales con Bolivia, mientras que seguía infiltrando trabajadores y capitalistas en las principales ciudades y puertos que en ese entonces pertenecían a Bolivia, por ejemplo, Antofagasta. El gobierno de Bolivia se percató de que la mayoría de su población era de origen chileno, y de que siendo un estado con un precario sistema económico y sin un ejército correctamente equipado o entrenado, era una presa fácil para Chile, que, según las creencias bolivianas, atacaría a Bolivia en cualquier momento. Por consiguiente, Bolivia decidió buscar el apoyo de Perú, proponiendo una alianza en 1873, que se suponía debía ser secreta, aunque en realidad todo el continente sabía de ese pacto secreto. Sin embargo, la verdad era que Chile no estaba interesado únicamente por las ganancias producidas por el territorio boliviano, sino que también estaba interesado por la impresionante cantidad de recursos que contenía el suelo peruano. Con el objetivo de ganar territorio boliviano y peruano al mismo tiempo, Chile decidió aprovechar el pacto secreto entre Bolivia y Perú como un pretexto para atacar a ambos países como consecuencia de una decisión desesperada por parte de una Bolivia que intentaba salvar su economía mediante una medida no muy bien pensada. La decisión desesperada de Bolivia fue la violación del acuerdo que se había hecho con Chile, de no cobrar impuestos durante 25 años de exportación chilena del salitre en territorio boliviano. Esta decisión fue tomada por el general Hilarión Daza, quien en esa época había ascendido a la presidencia de Bolivia, por medio de un golpe de Estado, al poner un impuesto de 10 céntimos al quintal de salitre, provocando que, en consecuencia, Chile le declare la guerra a Bolivia en 1879 y posteriormente también ataque al Perú en busca de la obtención de territorio peruano para así beneficiarse con la riqueza de dicho territorio. Consecuencias de la guerra. Según los peruanos, las principales consecuencias de la guerra del Pacífico para los países afectados fueron: Bolivia perdió su salida al mar, tema que hasta el día de hoy no es solucionado, y mantuvo la situación de crisis que tenía desde un inicio. Eso se sumó a una gran desigualdad social y más inestabilidad política, que dificultó el progreso y el desarrollo del país altiplánico por muchas décadas. A pesar de que el Perú apoyó en gran medida a Bolivia, respetando el compromiso que envolvía el pacto secreto firmado por ambos países, esta nunca fue de gran ayuda para el Perú, y en ningún periodo de este conflicto armado se encontró en la capital política, en la capacidad política ni económica o militar de devolverle el favor a los peruanos. Aquí se observa el problema limítrofe del mar de Bolivia. Chile resultó afortunado y favorecido por la guerra naval, ya que el ejército sureño disponía de mucho más armamento y poderío militar naval que el Perú, que en esa época se encontraba
sumido en una grave crisis económica y estaba imposibilitado de comprar nuevo armamento. En menos de 7 meses, Chile se apoderó del mar en el combate de Angamos, que tomó lugar en octubre de 1879. Esto permitió a su ejército desembarcar en la costa peruana y avanzar hacia Lima. A pesar de que la defensa peruana fue admirable para un país tan debilitado, tras múltiples batallas en Tarapacá, Tacna y Arica y en Lima, la capital del Perú, Lima, cayó en 1881. Perú. Quedó lastimado en gran medida y en el ámbito económico y político, cayendo en una crisis que le costaría tiempo recuperarse. Como único beneficio de esta guerra, el Perú considera que ganó gran sentido de pertenencia y de identidad como nación peruana, identificándose con héroes de esta guerra, como son Miguel Grau, Andrés Avelino Cáceres, Alfonso Ugarte y Francisco Bolognesi. Testimonio número 2. Según Chile. Cabe recalcar que este testimonio fue extraído del libro, o la mayoría de contenido de este testimonio fue extraído del libro del historiador chileno Carlos Méndez Notari, Los veteranos de la Guerra del Pacífico, Héroes del Silencio. Causas de la guerra. Según los testimonios chilenos, el origen esencial de la Guerra del Pacífico fue el anhelo de los bolivianos de poseer territorio chileno y así obtener mayor acceso al mar. Asimismo, los bolivianos también habrían intentado robar descaradamente las ganancias de Chile en el ámbito de la explotación del salitre, violando un acuerdo entre ambos países que indicaba que no se podía cobrar impuestos durante 25 años de explotación chilena de salitre en territorio boliviano. Cuando el presidente de Bolivia, Hilarión Daza, estableció un impuesto de 10 céntimos al quintal de salitre, violando ese acuerdo. Dicha violación, sumada a la estatización peruana de salitre, la cual afectaba en gran medida intereses chilenos e ingleses, y a los conflictos que Chile mantenía con Perú por territorio marítimo, provocaron el inicio de la Guerra del Pacífico. Aquí se observa la producción de salitre. Consecuencias de la guerra. Según los chilenos, las principales consecuencias de la Guerra del Pacífico para los países afectados fueron: Bolivia. Pagó caro la traición que cometió con la violación del acuerdo que tenía con Chile, acerca de no cobrar impuestos durante 25 años de explotación chilena del salitre en territorio boliviano. Perdió su territorio justamente al encontrarse en estado de guerra o conflicto armado, enfrentándose en igualdad de condiciones al ejército chileno. No ayudó mucho a los intereses peruanos, ya que el ejército peruano era desorganizado por sí solo, y la intervención boliviana solo causó más desgracias para los peruanos, al desorganizar todos sus sistemas mediocres de defensa y ataque más de lo que ya estaban. Chile. Solo obtuvo los territorios y los recursos que tuvo la oportunidad de obtener justamente y sin la intención de afectar a ninguna nación en este propósito. Desafortunadamente, se desencadenó una guerra. Sin embargo, es válido recalcar que ese no era el objetivo principal de Chile. Después de la guerra, Chile crecería y se desarrollaría en gran medida con ayuda de los recursos conseguidos en dicho conflicto. Perú. Perú quedó sumido en una gran crisis económica y política por sus puntos débiles durante la guerra, los cuales fueron la falta de organización militar y política, el hecho de que sus estrategias sean simples y predecibles, la carencia de un buen líder entre sus soldados y la inestabilidad que siempre inundó sus tropas. Un punto débil importante también era la carencia de experiencia de los peruanos. Mientras los chilenos conocían muy bien el arte de la guerra y habían sido guiados por reconocidos generales, los peruanos no sabían cómo actuar. Les faltaba astucia y rapidez para contraatacar de manera rápida. Así que incluso si contaban con buenos barcos grandes y temerarios, si no sabían usarlos no les servirían de nada. Testimonio número 3. Según Bolivia. Cabe recalcar que la mayor parte de este testimonio y el contenido de este testimonio
fue extraído de los escritos de Ricardo Aguilar Aramont, periodista boliviano del diario La Razón. Causas de la guerra. Según los testimonios bolivianos, el motivo fundamental que causó el inicio de la Guerra del Pacífico fue la agresividad de los chilenos al invadir brutalmente Antofagasta en 1879. A pesar de que los chilenos alegaban que el presidente de Bolivia, Hilarión Daza, sabía de la invasión con anticipación pero no comunicó nada a su pueblo para no preocupar ni alarmar a la población, eso fue comprobado totalmente falso, ya que incluso si el presidente hubiera estado enterado, la precariedad de los medios de comunicación en ese entonces no hubieran permitido que la noticia de la invasión llegue a toda la población en el tiempo suficiente para haber hecho una diferencia con lo que en realidad pasó. Lo que en realidad ocurrió fue que Chile no tuvo piedad de Bolivia y la invadió justo cuando dicha nación se encontraba desprevenida mientras celebraba las fiestas de carnaval, causando que las tropas bolivianas no reaccionaran a tiempo y de esa manera hayan estado imposibilitadas de defender su territorio. Fue así. Chile se apoderó del puerto de Antofagasta, el cual empleó como centro de operaciones para conseguir su objetivo central, que era arrebatar más territorio a los peruanos, que en ese entonces tenían un territorio muy rico en recursos naturales. Asimismo, los testimonios bolivianos también sostienen que Chile buscaba a toda costa tener una guerra contra el Perú y Bolivia, para así tener una excusa para apoderarse de los territorios peruanos y bolivianos de una manera literalmente legal, ya que Chile no quería parecer agresivo, incluso aunque lo era. De esta manera es como Chile, en busca de una guerra, aprovechó diversas excusas como el hecho de que se encontraba en un conflicto con Perú por territorio marítimo, el hecho de que el gobierno boliviano haya decidido poner un minúsculo impuesto de 10 céntimos al quintal de salitre, dinero que de verdad era necesario para mejorar y aliviar los problemas de la economía boliviana, la cual se encontraba en una gravísima crisis, o el hecho de que Perú haya decidido estatizar el salitre, a raíz de una inminente crisis nacional para el país andino. Hechos que de no haber sido por los oscuros intereses de Chile, no hubieran dado lugar a ninguna guerra. Consecuencias de la guerra. Según los bolivianos, las principales consecuencias de la guerra del Pacífico para los países afectados fueron: Bolivia fue una víctima en esta guerra, ya que nunca tuvo la intención de atacar a ninguna otra nación, sin que esto sea por defensa propia. Fue acusado injustamente por Chile de intentar robar sus ganancias provenientes del negocio de salitre. Sin embargo, lo único que intentaba Bolivia era salvar su economía a toda costa, ya que se encontraba en una crisis que parecía lejos de terminar. Al verse indefensa, Bolivia recurrió a aliarse con el Perú para que éste le apoyara en su difícil situación. Sin embargo, el Perú no se mostraba interesado en ayudar, ya que se resistía al conflicto y nunca demostró interés alguno por defender o por recuperar territorio boliviano. Para cuando acabó este conflicto armado, Bolivia se encontraba en una peor situación que nunca, con su población en contra del Estado y con el Estado en contra de sus propias políticas de gobierno. Chile. Durante toda la Guerra del Pacífico demostró gran ambición por los territorios peruanos y bolivianos, así como por las riquezas del guano y del salitre. Demostró no tener piedad y ser el atacante más brutal de toda la guerra, al abusar del poderío militar frente a sus rivales desprevenidos, como se pudo comprobar, por ejemplo, en la invasión de Antofagasta. Chile se quedó con territorios y con riquezas que nunca le pertenecieron, sin justificación alguna. Perú. Como ya fue anteriormente mencionado, el Perú perdió demasiado tiempo enfocándose en evitar un conflicto que de todas maneras lo iba a afectar, debido a que los intereses del atacante chileno estaban enfocados principalmente en el Perú. El hecho de que haya gastado tanto tiempo preocupándose por detener un conflicto inminente afectó en gran medida la preparación y el equipamiento del ejército peruano, el cual no se encontraba en capacidad para pelear una guerra. Asimismo, esta nación estaba inhabilitada de comprar nuevas armas o nuevos equipos de guerra, debido a la crisis económica que atravesaban, por lo que también
se vieron inhabilitados de apoyar a Bolivia ante las amenazas de Chile. Para resumir este proyecto de investigación histórica, Perú considera que el conflicto inició por un error de Bolivia, que fue tomado a mal por los chilenos, quienes aprovecharon la situación para declarar la guerra. Chile considera que el conflicto inició por una violación a un reconocido acuerdo entre naciones y por diversas provocaciones en forma de medidas tanto de Perú como de Bolivia, que iban en contra de sus intereses. Bolivia considera que el conflicto inició por una exageración de Chile sobre situaciones de las cuales tomó ventaja para tener una excusa para apoderarse de territorios y beneficios que no le pertenecían. Perú considera que al margen de todas sus pérdidas económicas y de la crisis política, esta guerra le permitió brindar a su población una identidad y un sentido de pertenencia fortalecidos. Chile considera que salió beneficiado justamente por una guerra que supuestamente no estaba en sus planes. Bolivia considera que la alianza con Perú no le sirvió de mucho, porque de todos modos sufrió incalculables pérdidas, entre las cuales se destacan la pérdida del acceso al mar. Esta nación se considera la mayor afectada por la Guerra del Pacífico, ya que considera que la guerra no le trajo grandes beneficios como a Chile, ni pequeñas recompensas como al Perú, sino que le trajo únicamente desgracias, desventajas y más problemas. Para concluir con este proyecto de investigación histórica, cabe remarcar que a pesar de que las perspectivas de los tres países que han sido analizados y estudiados durante este trabajo son muy diferentes en muchos aspectos, también existen muchos otros aspectos en común, como que cada una de las naciones involucradas ganó un gran sentido de pertenencia a su país que hoy los hace más fuertes ante cualquier adversidad, incentivando su espíritu patrio, inspirando a la población para seguir adelante progresando y brindando ese sentido único que distingue a cualquier peruano, chileno o boliviano ante cualquier otro ciudadano de cualquier otro país. Asimismo, considero que conflictos como la Guerra del Pacífico han tomado lugar incontables veces en la historia de la humanidad, por similares razones, como que se fomenta la enemistad entre países y el pensamiento individualista, que nunca conduce a nada bueno, ya que crea paredes donde deberían existir puentes. Es por eso que opino que se debe fomentar el pensamiento inclusivo e integrado, que entiende que todas las naciones hacen parte de una comunidad global que debe permanecer en paz para asegurar la seguridad mundial y de esta manera garantizar el desarrollo del mundo entero. Esta opinión encuentra su sentido en la idea de que la paz, la seguridad y el desarrollo forman un trípode en el que la ausencia de uno de esos elementos conlleva la pérdida de los otros. Y de la misma forma, la ausencia de una nación en una comunidad global provocaría la caída de las demás naciones. Es así como concluyo que los países deben aprender de eventos como este para adquirir conciencia de que en un mundo tan globalizado como el actual, cualquier evento en cualquier país tendrá repercusiones masivas en el mundo entero, y que en vez de observar a los demás países como enemigos, se los debe observar como aliados por el progreso, así como en vez de tan solo pensar en intereses individualistas, siempre es bueno pensar también en la comunidad internacional. Finalmente, considero que este trabajo es fundamental para el desarrollo de mi mentalidad de investigación, ya que este trabajo ilustra claramente el hecho de que es necesario conseguir el mayor número de puntos de vista y perspectivas para cumplir el objetivo esencial de la historia, que es acercarse lo más posible a la verdad. Aquí está la bibliografía empleada en este video, y aquí se muestran las referencias de las imágenes usadas.
Espero que esta disertación les haya sido de utilidad. Y si tienen alguna duda sobre este tema, no duden en contactarme a mi correo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el próximo video.